Esa es la condición del agua en estado líquido. ¿Qué pasa si yo lo caliento? Lo caliento. ¿Hasta cuánto? Voy a calentar. ¿No? ¿A cuánto? Vamos a poner a 60 grados centígrados. Presión 1. He calentado esta agua. Pero lo dejo en el medio ambiente. Va a volver a su estado original. De igual forma, esta agua lo enfrío. ¿Hasta cuánto? Vamos a poner hasta, bueno, 0 grados centígrados. Lo enfrío. Vamos. Lo enfríe. Lo dejo en el medio ambiente. Regresa otra vez a su estado original. A eso se le conoce como equilibrio estable. Bien, señores, tenemos esto. Ahora tenemos otro tipo de equilibrio que es metestable. ¿Qué sucede en el equilibrio metestable? Si nosotros aplicamos, ¿no? Aplicamos una fuerza, acá, una pequeña fuerza, esto llegará hasta acá. Si aplico una fuerza mayor, pasará a otro estado. ¿Cierto? Va a depender de la fuerza con que yo le aplique a esta partícula. Entonces, ¿dónde ocurre normalmente el equilibrio metestable? Es en las reacciones químicas. Inicialmente yo tengo carbono, ¿cierto? Este carbono yo puedo modificar sus condiciones y siempre llegará a ser carbono. Pero ¿qué pasa si le hago reaccionar? Va a formar CO2. Entonces ya cambio a otro. ¿No? A otro, sí, ¿no? Otra clase de equilibrio. De igual forma, tenemos otro tipo de equilibrio que es inestable. Cualquier perturbación va a salir del sistema que está en equilibrio. Acá está en equilibrio. Si yo modifico cualquier perturbación, se va. Cualquier perturbación se va. Esto básicamente ocurre en el hidrógeno. Finalmente, tenemos un sistema que es neutro. O sea, cualquier perturbación que nosotros hagamos siempre se mantendrá en equilibrio. Entonces, estos son los 4 casos, digamos así, de equilibrio. Entonces, vamos a ver acá las aplicaciones. Cuando dice estabilidad, ¿qué es la estabilidad? Es la cualidad que tiene un sistema en estado de equilibrio de regresar a su estado original si sufre cualquier perturbación. Esa es la estabilidad. Entonces, criterios de equilibrio. Entonces, vamos a ver algunos criterios de equilibrio. Partimos de la desigualdad de Clausius, ¿no? Vamos a partir de esta desigualdad, ¿ya? Que nos dice que la sumatoria de todas las, ¿no? La sumatoria de la derivada de la entropía del sistema o del universo siempre va a ser mayor o igual que 0. O sea, la entropía siempre va a tender a ser máxima, ¿no? Entonces, acá tenemos que este universo está compuesto de ¿quién? De su sistema y sus alrededores, ¿no? O sea, que nos está diciendo es que este universo es la suma de ¿quién? Del sistema y sus alrededores. Es lo que me dice, ¿no? Pero nosotros por definición sabemos que la derivada de la entropía que es igual a delta de Q sobre temperatura. Ese es un concepto, nosotros conceptos, ¿no? Que la derivada de la entropía es diferencial de calor sobre unidad de tiempo. Hola Johnny, buenas noches. Estamos quedando en buscar información
para luego compartir lo que hemos encontrado y avanzar el trabajo. ¿Qué les parece si en 15 minutos nos conectamos de nuevo para ver lo que hemos buscado? O sea que me está superando. ¿Quién está hablando? Ya voy a estar buscando, pues. Pinedo, señorita Diana, usted está con el micrófono abierto, o sea, usted a la vez escucha los clases. ¿Me escucha Diana? Dianita ¿no? Ella es la que estaba hablando, ¿no? ¿Quién es? O sea, Dianita Pinedo lo que hace es prende y tiene su reunión. Ahí está. ¿Está correcto eso o es mentira, señorita Pinedo? No, profesor, justo estaba viendo un trabajo. Bueno. ¿En qué estábamos? Ahí va. Entonces, de acá, como les decía, tenemos la definición de entropía, era que la derivada de la entropía era igual a delta de Q sobre temperatura, derivada de calor. Pero nosotros sabíamos que la derivada de la entropía de los alrededores más la derivada de entropía del sistema era mayor o igual que 0. Entonces lo que estamos haciendo es esto, con esto estamos relacionando y tenemos esto, ¿no? Que la derivada de calor de los alrededores es igual a la temperatura de los alrededores más, disculpen, el diferencial de calor del sistema más temperatura del sistema. Tenemos eso. Entonces, si consideramos un sistema de frontera fija y aislado, dice, en equilibrio, se cumple que la temperatura de los alrededores, esta temperatura de los alrededores, va a ser igual a la temperatura del sistema. Y esto es igual a T. ¿Ya? Entonces, dice, en ausencia de transferencia de calor neta entre el sistema y los alrededores, obtenemos la siguiente relación. Dice acá que tenemos que la derivada de calor, diferencial de calor más diferencial de Q del sistema va a ser igual a 0. Eso se cumple. ¿Por qué? Porque no hay transferencia de calor entre el sistema y el medio. Entonces, de aquí obtenemos esta relación, ¿no? Tenemos esa relación y esta relación está acá. Esta relación está acá. ¿No? Y esto más, ¿no? Estos dos reemplazamos acá. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos lo que está acá, esta relación. Que derivada de la entropía del sistema es mayor o igual que diferencial del puro sistema sobre la temperatura. Esta es nuestra ecuación general para ver, esta es nuestra ecuación general para ver si el sistema está en equilibrio o
es espontáneo, ¿no? ¿Ok? Si el sistema está en equilibrio, o si el sistema va a regresar a su sistema original, o en todo caso si es espontáneo. ¿Qué cosa es un proceso espontáneo para ustedes? ¿Alguien me puede decir? Sí, que se da por sí solo, que no... ¿Que se da naturalmente? Así es, correcto. Un proceso espontáneo es que se da naturalmente, ¿no? Entonces, si yo tengo oxígeno más un combustible, la mezcla de esto, ¿es un proceso espontáneo? No. No es espontáneo. Entonces, ¿por qué no es espontáneo? Porque acá necesitan cierta energía para que ocurra la reacción, ¿cierto? Entonces, si yo tengo acá, vamos a suponer, una piedra a una cierta altura, lo sueltan, esta piedra va a caer. Este es un sistema espontáneo. No es espontáneo, es que si este objeto que está a esta altura, lo quiero subir. Ahí sí que necesito una fuerza, ¿cierto? Entonces será no espontáneo. Y me indicará la cantidad de energía que yo necesito para que este objeto pueda llegar a este punto. Ya nosotros a partir de esta relación podremos saber si el proceso es espontáneo o no espontáneo. Entonces, a partir de esta relación vamos a ver algunos procesos. Entonces acá tenemos esto, por ejemplo. Sistema, ¿no? Sistema isocórico. ¿Qué es un sistema isocórico? Un sistema isocórico es cuando el volumen es constante. Eso ustedes saben. El volumen es constante. Si el volumen es constante, pues, ¿qué podemos decir? Sabemos que la derivada del trabajo aquí es igual a menos presión derivada volumen, ¿cierto? Ese es el trabajo. ¿Cómo? Si el volumen es constante, si el volumen es constante, entonces podemos decir que la derivada del trabajo es igual a cero. Para un proceso isocórico. Entonces, lo que tenemos acá, ahí está lo que estaba mencionando. Yo tengo la primera ley. Digo acá, esta es la ecuación de la primera ley. La derivada de energía del sistema es igual al diferencial de Q del sistema más diferencial del trabajo del sistema o derivada del sistema. Entonces, aquí esto es cero. No, por definición es cero. Ahí está. A un proceso. Y tengo esta relación. Que la derivada de energía interna del sistema es igual al diferencial del calor del sistema, ¿no? Pero nosotros teníamos una relación que habíamos ya definido. Nuestra relación era que la derivada, hemos dicho que la derivada de la entropía del sistema era mayor o igual que delta de Q del sistema sobre la temperatura. Nosotros tenemos esta relación, ¿cierto? Entonces, llegamos a esto, ¿no? Decimos acá, delta de Q del sistema, delta de Q del sistema, aquí que está bien esto, acá sería, hay un error, esto sería entropía, ¿no? Acá es entropía. Deriva la entropía del sistema es igual a delta de Q del sistema, no, aquí, estos son iguales, así reemplazo acá. Tenemos esa relación. Entonces tenemos acá, a partir de eso, obtenemos que
Dice acá, un proceso espontáneo será cuando la derivada de la entropía del sistema, manteniendo constante, ¿quién? La energía interna y el volumen será mayor que cero. Ese es un proceso espontáneo. Y en equilibrio es cuando la derivada de la entropía del sistema permaneciendo constante, la energía interna del volumen igual a cero. Entonces dice, si se conoce que por propiedades de la derivada que si existe un máximo, debe existir un mínimo. Si existe un máximo, debe existir un mínimo. Y este es el criterio de estabilidad. Entonces, este es el primer criterio de estabilidad. ¿Ya? Entonces, dice la segunda derivada de la energía interna del sistema, manteniendo constante la energía interna y el volumen menor que cero. Este es el primer criterio de estabilidad. ¿Cierto? Mira, este es estabilidad, este es equilibrio, este es espontaneidad. ¿Ok, señores? Los tres casos. Ahí, vamos a borrar. Quedamos acá. Entonces, sigamos con lo nuestro. Tenemos acá sistema isobárico. En el sistema isobárico, saben que el sistema isobárico es cuando la presión es constante. ¿Correcto? Por primera ley, tenemos, a ver, entonces, ¿de dónde sale? Como antes le dije, no, la derivada del trabajo, había dicho que la derivada del trabajo era igual a P diferencial de D. Esa es la derivada del trabajo, ¿no? Entonces tenemos acá. Y la primera ley, ustedes saben la primera ley, ¿cómo es, no? La ecuación de la primera ley. Entonces la derivada de energía intersistema es igual a delta de Q del sistema menos P diferencial de D. Y por definición de entalpía, tenemos esto. Porque definición de entalpía es que tenemos que la entalpía, ¿no? La entalpía acá, la derivada de la entalpía es igual a, ¿no? ¿Cómo era? Entalpía es igual a entalpía. Aquí es igual, entalpía. La definición de entalpía es que la entalpía es igual a ¿quién? Es igual A energía interna más P por B. más presión por volumen. Entonces, si yo derivo esto, tengo que obtener esto, ¿no? Por eso que salen dos derivadas, ¿no? Entonces, esta relación lo reemplazo acá. Lo reemplazo ahí y obtengo esto, que la derivada de la entalpía que es igual a diferencial de calor del sistema manteniendo la presión constante. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tenemos nuestra relación general, que es la derivada de la entropía. Tenemos que la derivada de la entropía que es igual a delta de Q sobre T. Y eso, bueno, esta relación lo vamos a reemplazar acá. Y obtenemos aquí. Nos dicen, vamos a obtener, entonces acá no está reemplazando, entonces acá vamos a tener que
antes de comenzar acá, tenemos que delta de Q, delta de S, derivada, acá no es diferencial, es derivada. Vamos a tener que la derivada de la entalpía, derivada de la entalpía, al final tenemos qué cosas, obtenemos esta relación y vamos a tener que la derivada de la entropía del sistema va a ser igual a derivada, va a ser igual mayor o igual, ¿no? Entonces mayor o igual, no se olvide, mayor o igual que delta de H sobre T. Entonces, de esta relación tenemos lo que está acá, ¿no? Que la derivada de la energía del sistema, ¿vale?, mayor o igual que 0, y obtenemos esto. Menor que 0, y así, mayor que 0. ¿Quedó claro? Entonces, si tenemos un mínimo, tendremos un máximo. Entonces, el primero es un proceso espontáneo. Este es un proceso espontáneo, equilibrio y estabilidad. Segundo criterio de estabilidad. Profesor, ¿Sí? una consulta. Y con respecto a esta cosa, la derivada del sistema mayor igual que a cero. Esa cosa, la primera en verde. Disculpe. No lo entiendo. La ecuación, la primera que está en color verde. La Ya, derivada de la entropía mayor igual que a cero. ya. Es mayor, claro. Pero para ello tendría que decir que la La derivada de la... entalpía y la presión son constantes. Entonces, como hasta acá había T, el T se iba a multiplicar, pues ya quedó en nada. Perdón, sí, muy bueno. Gracias. Digamos acá. Tercer caso. El tercer caso es, dice, un proceso, dos sistemas, proceso isotérmico y isócoro. Entonces acá la temperatura es constante y la presión es constante. Son dos casos. Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a tener acá, del caso 1, tenemos esto, ya habíamos definido el caso 1, como el proceso es isotérmico, se cumple esto. Simplemente temperatura constante. Ahora, ¿qué hemos hecho? Simplemente hemos acomodado los términos y tenemos esta relación. Entonces, es lo que está adentro, o sea, esto es energía de Helmholtz. Esto es energía de Helmholtz. Del sistema. Entonces tenemos acá, ¿no? Será proceso espontáneo cuando la temperatura y el volumen son constantes. Ese es un proceso espontáneo. En equilibrio, igual a 0. O si tenemos un mínimo, habrá un máximo. Ese es el tercer criterio de estabilidad. ¿Ya? De igual forma, podemos desarrollar para el último caso, que es sistema isotérmico e isobárico, ¿no? Entonces tenemos acá, dice, del caso 2 se tiene que la derivada de la entropía del sistema es mayor o igual que la derivada de entalpía sobre la temperatura. Entonces tenemos acá, o si la temperatura es constante, tenemos esto, ¿no? Y hacemos un acomodo acá y tenemos todo esto que es energía de Gibbs, ¿no? Toda esta relación es energía de Gibbs del
sistema. Entonces, proceso espontáneo es cuando la derivada de energía de Gibbs manteniendo la temperatura y presión constante es menor que cero. En equilibrio es cero. Y si tenemos un mínimo, tenemos un máximo. Este es el cuarto criterio de estabilidad. Entonces aquí, como ustedes saben, sabemos que la derivada de energía de Gibbs manteniendo la presión y la temperatura constante mayor que cero será pues cuando el proceso, cuando este proceso es no espontáneo. Eso sí conocen ustedes. Ya señores, hemos visto los 4 casos de proceso espontáneo y los criterios de estabilidad. Para nuestro curso, básicamente nosotros vamos a tratar simplemente procesos en equilibrio. Todos van a estar en equilibrio en nuestro proceso. No vamos a ver proceso espontáneo. Diremos algunos criterios, pero no vamos a utilizar, ¿ya? Pero tampoco no vamos a ver lo que es estabilidad, ¿ya? Simplemente vamos a aplicar procesos en equilibrio. No sé si tienen alguna pregunta. Ya que no hay preguntas, vamos a ver acá varios casitos en equilibrio. Dice acá, se va a analizar en primer lugar, dice, las condiciones de equilibrio frente a intercambio de energía, dice, considerando un sistema complejo aislado con 2 subsistemas separados, dice, con 2 subsistemas, tenemos 2 subsistemas acá. Vamos a explicar acá, tenemos 2 subsistemas, ¿no? Tenemos 2 subsistemas. Dos subsistemas. Vamos a quitar, disculpen. No sabía que existía eso. Dos subsistemas, ¿ok? Separados, dice acá, dos subsistemas. Ya tenemos subsistema A y B, ¿no? Tenemos dos subsistemas, que en cada uno de ellos tiene sus tendrá su energía interna, ¿no? Tendrá su energía interna en A, tendrá su energía interna en A, su volumen en A, ¿ok? Y su energía interna en B, su volumen en B, ¿ya? Y también tendrá su número de moles en A y su número de moles en B. Entonces, dice acá, ¿cómo hacemos? Pues lo que nos dice es, para que el sistema sea un equilibrio térmico, ¿qué significa? Significa que la temperatura en A debe ser igual a la temperatura en B, ¿cierto? Es lo que se tiene que demostrar. La temperatura en A va a ser igual a la temperatura en B. Y esa demostración, ¿cómo lo hacemos?
Entonces, para demostrar eso, partimos de una ecuación general. Para demostrar eso, partimos de una ecuación general que es que derivada, ¿no? Que tenemos que derivada de la entropía es igual a derivada de la energía interna más presión derivada de volumen menos la sumatoria del potencial químico por el número de moles del componente I. Entonces, partimos de esta relación, que es 1 sobre T, derivada de energía interna más presión, temperatura, derivada de volumen, menos 1 sobre T, sumatoria del potencial químico de Ni. ¿No? Tenemos eso. Pero sabemos que la derivada de la entropía de todo el sistema, que es igual a la derivada de ¿quién? De la entropía de A, en la zona A, más la derivada de la entropía de B. Pero la derivada de todo el sistema, ¿cuánto es? Si está en equilibrio, es 0. ¿Cierto? Tenemos 0, eso. Pero esta es nuestra ecuación general. Esta es nuestra ecuación general. De acá vamos a partir todo. Entonces, partimos de esta ecuación. Tenemos que este sería 1. Entonces, yo voy a decir acá la derivada de A, que es igual a 1 sobre T. Vamos a poner A, temperatura en A, más derivada de energía interna en A, más presión en A, temperatura en A, derivada de volumen en A. Ahora, la derivada de número de moles en el punto es constante o variable. Es constante porque no cambia, ¿cierto? Porque esto dice que están separados por paredes diatérmicas impermeable y rígida, entonces no cambia. Entonces acá es 0. Todo esto va a ser 0. Entonces, ¿qué tengo? La derivada de la entropía en B va a ser igual a 1 sobre TA, disculpen, B derivada de energía interna en B más presión en B sobre temperatura en B. Derivada de volumen en B. Tenemos eso. ¿Ok? Entonces, analicemos. La energía interna total, digamos, este es total también, entropía total, ¿a qué es igual? A la energía interna en A más la energía interna en B. Pero como todo este sistema está aislado, entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto va a ser 0. Entonces, la energía interna en 0. Entonces, ¿qué tengo? La energía interna, estamos tratando sobre, disculpen, son derivadas, ¿no? Disculpen acá. Estamos tratando sobre derivada. Entonces, acá es derivada de la energía interna total, va a ser igual a la derivada de energía interna en A más la derivada de energía interna en B. La energía interna total permanece constante, por eso es 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos? La derivada de energía interna en A va a ser igual a menos la derivada de energía interna en B. Tenemos que la derivada de volumen total, aquí es igual a la derivada de volumen en A más la derivada de volumen en B. Pero todo esto es 0, porque el volumen total es constante, 0. El volumen en A es 0 porque es inmovible, no se mueve. Y esto también es 0. Entonces, vamos a tener, estos términos se van a hacer 0. Y esta relación que está acá, lo vamos a reemplazar. No, aquí, ¿qué tenemos? Vamos a tener que la derivada
1 sobre TA derivada de energía interna en A más 1 sobre TB derivada de la energía interna en B. Esto es igual a 0. Entonces reemplacemos acá. De aquí obtenemos que la temperatura en A es igual a la temperatura en B. No sé si quedó claro. Ajá. ¿Ok? Solo un minutito. Ajá. Plantea el segundo caso, ¿no? En el segundo caso, ¿qué tenemos ahora? Este bloque es móvil. Se va a mover hacia acá y acá. Todo el procedimiento es igual, solamente que ahora ¿qué va a suceder? Esto ya no será C, no, esto ya no será, acá que tenemos volumen. Entonces, aquí, esto ya no será 0, esto tampoco será 0, esto tampoco será 0, ¿no? Tenemos acá derivada del volumen en B, el total sí es 0. Entonces, acá que tenemos, aquí es más, la derivada del volumen en A va a ser igual a menos la derivada en volumen en B. ¿Cierto? Entonces, estas dos relaciones, vamos a reemplazar ahora, ¿no? Ahora esto ya sale acá. Entonces, reemplacemos acá, pues, ¿no? Entonces vamos a tener acá, ¿qué cosa? Todo esto 0 igual a ¿quién? A 1 sobre TA derivada de energía interna en A más presión en A, temperatura en A, derivada de volumen en A más 1 sobre TB derivada de la energía interna en B más presión en B, temperatura en B, derivada de volumen en B. Y de aquí obtenemos que la temperatura en 1, ¿no? La temperatura en A va a ser igual a la temperatura en B y la presión en A igual a la presión en B.
¿Ok? Y finalmente, tenemos el último caso, que es, tenemos acá que este es permeable. Entonces acá permeable vamos a tener dos componentes. Vamos a tener el componente 1 y componente 2. Acá tenemos el componente 1 y componente 2. Vamos a tener componente 1 y componente 2. Acá tenemos componente 1 y componente 2. Entonces, esto va a ser permeable solamente a uno de los componentes, ¿no? Entonces, este sistema, vamos a poner que es permeable solo al componente 1. Se deja pasar el componente 1 a ambos lados. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, en este caso, esto crece. Vamos a borrar toda esta parte. Esto va a permanecer. El volumen, estos equilibrios permanecen. Esto ya no. Entonces, esto va a crecer. Entonces, ¿por qué? Porque ya vamos a tener acá, ¿qué tenemos? Los potenciales químicos, ya los números moles y los potenciales químicos van a cambiar. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener 1, acá va a ser menos, acá menos 1 sobre la temperatura en A por por potencial químico de A del componente 1 en la parte A por derivada en A del componente 1 menos, ¿no?, 1 sobre temperatura A, potencial químico, ¿de quién? De, ¿no?, potencial químico del componente 2 en A, derivada de Na en del componente 2. Igual forma acá, menos 1 sobre temperatura en B, potencial químico en la zona B del componente 1, derivada del número de moles en B de 1 menos 1 sobre temperatura en B, potencial químico en la zona B del componente 2 por la derivada de en B del componente 2. Creció esto. Entonces, esto va a ir siendo igual. Entonces, ahora analicemos los números de moles. Entonces, la derivada del número de moles totales, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual al número de moles de A en 1 más, ¿no? Disculpen acá. Vamos a borrar esto para... Entonces, la derivada del número de moles totales, ¿a qué es igual? A la derivada del número de moles de A en 1 más la derivada del número de moles de A en 2 más la derivada del número de moles de ¿qué? De B en 1 más la derivada de B en 2. Todo esto igual a 0, porque el número de moles totales no va a cambiar. Pero sabemos que el número de moles de B en 1, ¿no?, es diferente. Entonces, ¿quién va a cambiar? Esto es el derivada del número de moles, la derivada del número de moles de A en 2, 0, y esto también 0. ¿Por qué? Porque estos no van a cambiar.
Esos van a ser constantes. Entonces, de acá ustedes obtienen que la derivada de NA en 1 debe ser igual a la derivada de NB en 1. Estas relaciones lo reemplazan acá y van a obtener, ¿qué cosa? Que el potencial, no, que la temperatura de A va a ser igual a la temperatura en B, el volumen, no, que la presión, disculpen, presión en A va a ser igual a la presión en B, y el potencial químico ¿de quién? Del componente A en 1 debe ser igual al potencial químico del componente de B. Debemos llegar a este criterio de equilibrio. ¿Quedó claro, señores? Ese es el criterio de equilibrio para un sistema donde tenemos que este sistema es móvil y atérmico. No sé si tienen alguna pregunta. Pues antes de hacer más ejemplos, voy a ver acá, borrar esto. Ah, no, antes de hacer esto, voy acá. Oh, ¿qué pasó? Entonces vamos a hacer acá un problema. No, después escribí, ¿no? Dice acá, considere un sistema aislado de un solo componente, de un solo componente, que está en equilibrio, con la fase líquida y la fase fuerte en equilibrio con la fase líquida y vapor. Acá les piden derive, derive el criterio de equilibrio. Derive el criterio de equilibrio. A ver cómo haría. Tienen dos fases. Solamente un componente. Y se considera un sistema aislado de un solo componente que está en equilibrio con la fase líquida, y vapor. ¿Por qué no? Ah, sí, considera un sistema aislado de un solo componente. No, un solo componente. Que está, no sería, vamos a ver. Ah, bueno, no se puede mejorar. Que está en equilibrio. Entonces podemos decir acá, para que ustedes lo resuelvan, que tenemos esto, ¿no? Tenemos acá
Tenemos acá la fase vapor, como 1, la fase vapor, como 1. Y la fase líquida, como 2. ¿No? Fase vapor y líquido. Ahora, derive su criterio de equilibrio. Lo dejo un rato, porque
Entonces, vamos a aplicar el criterio de equilibrio a este sistema. Partimos de que la derivada, ¿no? Que la derivada de la entropía total, la derivada, o ya, bueno, lo voy a ver. Bueno, ya. La derivada de la entropía de todo el sistema, que es igual, va a ser a la derivada de la entropía en 1 más la derivada de la entropía en 2 más la derivada de la entropía en 2, pero esto igual a 0. ¿Cierto? Entonces, tenemos que la derivada de la entropía en 1 va a ser igual a 1 sobre la temperatura en 1, derivada de la energía interna en 1, más presión en 1, temperatura en 1, derivada de volumen en 1, ¿no? Menos, va a ser el potencial químico en 1 por temperatura en 1, derivada en 1 del componente 1, ¿cierto? Pues solamente tenemos un solo componente. Pero ese componente 1 puede cambiar en el estado 1, no necesariamente constante. ¿No? Porque esto es movible. Acá ustedes tienen líquido y tienen vapor. Esta línea que divide entre líquido y vapor puede cambiar. O sea, puede cambiar el volumen y puede cambiar las composiciones. No sé si quedó claro. Por eso que esto no es cero. Entonces, la derivada de la entropía en la fase, digamos así, líquida en 2, aquí es igual a 1 sobre la temperatura en 2, derivada de la energía interna en 2, más presión en 2, temperatura en 2, derivada de volumen en 2, menos el potencial químico en el estado 2 por temperatura en el estado 2 por derivada en el número, no, derivada del número de moles en el estado 2. Tenemos eso. Entonces partimos de que la derivada de la energía interna total, aquí es igual a la derivada de la energía interna en 1 más la derivada de la energía interna en 2. Pero esto es 0, la derivada total es 0. Y aquí obtenemos que la derivada de la energía interna en 1 es igual a menos la derivada de la energía interna en 2. Igual forma para el volumen. Derivada de volumen es igual a derivada de volumen en 1 más la derivada de volumen en 2. Este es 2 por si acaso, igual a 0. Entonces, derivada de volumen en 1 va a ser igual a menos la derivada de volumen en 2. Entonces tenemos aquí la derivada del número de moles totales, se puede ser igual a la derivada del número de moles en 1 más la derivada del número de moles en 2, pero el total es 0. Entonces, acá tienen que la derivada del número de moles en 1 va a ser igual a menos la derivada del número de moles en 2. Todas estas relaciones que están acá, lo vamos a reemplazar acá y vamos a hacer igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Todo esto, 0 igual a ¿quién? Vamos a acomodar. Tenemos 1 sobre t en 1 menos 1 sobre t en 2 por derivada de energía interna en 1 más presión en 1 sobre temperatura en 1 menos presión en 2 sobre temperatura en 2 por derivada de volumen en 1 menos, ¿no? Tendríamos acá el potencial químico, ¿no? El potencial químico en 1 sobre
temperatura en 1 menos el potencial químico en 2 sobre temperatura en 2. Todo esto derivada del número de moles en estado 1. Todo eso es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? La derivada de la energía interna en 1 es diferente a 0. No, esto es diferente a 0. Derivada de volumen en 1 también es diferente a 0. Ese volumen va a ir cambiando. Es diferente a 0. La derivada del número de moles en 1 también va a ir cambiando. Diferente a 0. Entonces, la única, para que toda esta suma sea 0, es que cada uno de estos términos, este término y este término debe ser igual a 0. Entonces, de ahí obtenemos que la temperatura en el estado 1 debe ser igual a la temperatura en el estado 2. Además, la presión en el estado 1 debe ser igual a la presión en el estado 2. Y el potencial químico en el estado 1 debe ser igual al potencial químico en el estado 2. O sea, los tres deben cumplirse para que este vapor y este líquido estén en equilibrio. Este es el criterio de equilibrio. ¿Quedó claro? Profesor, Sí, deben cumplirse las tres condiciones, ¿no? O claro. solamente una de ellas. No, las tres. Es que si la presión es variable, no está en equilibrio. Si la temperatura es variable, no está en equilibrio. Se Ya, cumple estos profesor. dos, de por sí va a ser el tercero. Ese es el criterio de equilibrio. Ya, profesor, gracias. Okay. ¿Alguna pregunta más, señores? Ok. Parece que está más claro que el agua de Río Rima. Y acá tenemos, aquí sí ya tenemos una ecuación donde acá sí tenemos varias fases, ¿no? Esta ecuación en general es cuando se tienen varias fases, ¿no? Antes hemos visto dos fases, acá puede haber 3, 4, 5 fases. Ya. Aprendan esta ecuación, por favor, y estos son los criterios de equilibrio. A partir de estas ecuaciones, vamos a poder resolver, ¿no?, los siguientes ejercicios que están acá. Por ejemplo, esta, ¿no? Acá tenemos un sistema, dice, tenemos un sistema donde ocurre reacción química. Acá ocurre una reacción química, esta es la reacción química, ¿ok?, donde nos dice que el componente B es insoluble en el líquido. Y nos piden el criterio de equilibrio. ¿Ya? Ese es un caso. Y el segundo caso es los otros problemas que están acá. ¿Ya? Y esos casos los veremos el jueves y aparte entramos a lo que es ya propiedad molar parcial. Bien, señores, ¿tienen alguna pregunta sobre la práctica? ¿Qué tal? ¿Todos me presentaron? ¿O alguien faltó? ¿Me están escuchando o están conversando con otra persona? Todo bien, profesor, todo bien. Acá. Ya, señores, nos vemos el jueves. Profesor, Perdón, profesor. Sí. Hasta el jueves. Hasta el jueves. la segunda PC, ¿para qué fecha más o menos será? Será, pues. Tranquilo, no te desesperes. Antes